Un buen día para todos, nuevamente desde aquí, desde el Redil, emitiendo nuestro programa aquí de Teoterapia y Meditación en nuestro especial de novenas. Recordemos, novenas que van, por supuesto, desde el 16 de diciembre hasta el 24. Vamos hoy para nuestro quinto programa. Estamos hablando acerca de los nombres de Jesús, tal como lo advertimos, incluso desde el día 15, nuestro programa de Teoterapia y Meditación, el día 15 de este mes, el día miércoles. Hoy vamos a ver el quinto nombre, de entre tantos, por supuesto, que tiene nuestro Señor Jesucristo, el Verbo. Bueno, me encuentro nuevamente aquí en el Redil. Hoy me ha correspondido un hermoso día, hermoso, sí, porque todos los días son hermosos, todos los días son días del Señor. Y este es el día que Él ha hecho, que Él tiene para nosotros, pues un día lluvioso. Seguramente allí en nuestro programa oiremos uno que otro trueno, que nos va a ambientar, por el contrario, mucho más todo lo que estamos aquí compartiendo. Bueno, creo que por ahí estamos oyendo algo. El Verbo. El Verbo encarnado solo aparece en los escritos de Juan. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, al igual que en la primera carta de Juan, y en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, también, por supuesto, escrito por Juan. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mire lo que ahí me comparten. En el principio era el Verbo. ¿Qué quiere decir? Eterno. El Verbo es eterno. El Verbo era con Dios. Algo importante. O sea que, aunque es uno solo, con el Padre es distinto al Padre. Porque dice, era con Dios. Por supuesto, sabemos que el Verbo es el Hijo. Y en tercer lugar dice, y el Verbo era Dios. Ahí sí me habla de su divinidad y su unidad con el Padre. Uno solo con el Padre. Versículo tercero. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, continúa el versículo cuarto, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo noveno. Sigamos, y luego nos detenemos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo, todo el mundo, por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, un pasaje bastante conocido, este versículo 12. Pasemos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le conoció, o mejor, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando hablamos acerca de Verbo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Algo fundamental, algo importante. El Verbo, ¿a qué se nos refiere? Miren que el Verbo es aquel que actúa, se actúa. Claro, cuando hablamos de un verbo es pues el actuar, el hacer algo. Por ejemplo, el versículo tercero, el Verbo, no olvidemos, aquel Verbo eterno, aquel Verbo que es uno con el Padre, que es Dios, pero que es distinto al Padre, porque es el Hijo de Dios. Todo por Él fue hecho. Él hizo todas las cosas, todo esto fue hecho por el Verbo, porque el Verbo es aquel que actúa, el Verbo es aquel que crea. Versículo 5, recordemos, resplandece, la luz en las tinieblas resplandece, el Verbo resplandece, el Verbo alumbra. Miren qué importante, ese es el Verbo. Versículo 12, el Verbo vino, claro, fue enviado por el Padre. Y Él vino. Versículo 14, recordemos, fue hecho carne, el Verbo. Y el Verbo habitó entre nosotros.
habitó. Ese es el verbo. Miren Juan lo que registra aquí. Pero además algo fundamental, lo esencial del verbo, es que el verbo es aquel que da a conocer al Padre. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. El verbo nos dio a conocer al Padre, nos dio a conocer a Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el verbo? Por eso Juan lo veía como el verbo. Veamos también la referencia, como le hemos advertido, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el versículo 1. Lo que era desde el principio, retomando y casi que, pues lo vemos, casi que continuando y tocando nuevamente lo de Juan capítulo 1, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado nosotros, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es lo que dice aquí. Y Juan da testimonio de ello, porque yo le he oído a él. Yo le he visto con mis propios ojos, yo le he contemplado, yo le he palpado. ¿A quién? Al verbo de vida. Y eso es algo fundamental. Sí, el verbo vino para darnos a conocer al Padre. Entre muchas otras cosas, el verbo fue enviado. El verbo fue aquel que lo creó, que lo hizo absolutamente todo. Es el verbo. Por eso, Juan lo expresa desde su evangelio. En el capítulo 1, en el principio era el verbo. Y ahora aquí en Juan, en 1 Juan capítulo 1 dice lo que era desde el principio. En el principio era el verbo que todo lo creó, que todo lo hizo. El verbo estuvo presente ahí, en Génesis capítulo 1, en el versículo 1. El verbo estuvo presente en toda la creación de Génesis 1. El verbo estuvo allí, en la creación del hombre. ¿Y qué es lo que dice? Pero algo fundamental, tocante al verbo de vida. Él vino para darnos a conocer al Padre como verbo, como aquel que es el verbo. El verbo que es con Dios, aquel verbo que es Dios. Sí, aquí ya hemos venido compartiendo acerca de Él como Hijo de Dios, como Hijo de hombre, porque a eso vino Él. También necesitaba ser hombre, como lo contemplamos aquí en nuestra segunda novena. Pero mira lo que dice el verbo de vida. Él vino para darnos vida. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué se relaciona? Con el verbo. Una vez más, el verbo de vida. Aquel que vino a dar vida. El mismo que dio vida ya en Génesis. Es el mismo que hoy da vida. Y en su nombre hay vida. Por eso el nuevo nacimiento, que implica una nueva vida. Aquí que lo que vemos nosotros, usted y yo, del momento de la concepción, experimentamos vida. Pero es necesario ser concebido por Dios y ser concebido en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el verbo de vida. En Jesús sí es posible nacer. ¿Nacer qué es? Es un verbo. Nacer de nuevo. Porque Él es el verbo de vida. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 19. Recordemos que este libro consta de 22 capítulos. Miren lo que aquí me dice ya casi que en la parte final, en los últimos capítulos, en uno de los últimos capítulos de este libro, de la Biblia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 13, o mejor 11 y 13. Entonces vi, dice así, atestigua Juan, el apóstol, el discípulo del Señor. Y aquí un caballo blanco.
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Ustedes me podrán decir, pero es que así era como Juan veía a Jesús. Pero ¿desde cuándo ese es un nombre de Jesús? ¿Desde cuándo? Cuando eso fue un nombre puesto por Juan. ¿Cómo así que uno de los nombres de Jesús es puesto por uno de los discípulos? Pensaríamos. Porque así era como lo veía Juan, es la pregunta. Aquí Apocalipsis 19, este versículo 13, nos desvirtúa esta línea de pensamiento y por el contrario nos aclara y nos habla claramente acerca de este nombre. Recordemos que el mismo que escribió Apocalipsis escribió el libro de Juan. Y cuando a él le fue revelado todo lo relacionado a los últimos tiempos, aquel mensaje para las 7 iglesias en esa isla de Patmos, a la cual fue exiliado Juan. Miren cómo va finalizando todo esto en el capítulo 19, uno de los últimos de la Biblia. El Verbo de Dios, y su nombre es el Verbo de Dios, claramente. Y Juan da a entender que no es el nombre, no es su nombre, sino que le fue revelado en visión, en aquella visión donde él vio el cielo abierto. Y es necesario que los cielos se abran en mi vida para que yo pueda ver al Verbo de Dios actuar. Y ese mismo Verbo es el que hoy sigue actuando. Es el Verbo de Dios, aquel que también responde oración. El Verbo de Dios es aquel que sana. ¿Por qué? ¿Acaso qué es el sanar? Sino un verbo. ¿Qué es el limpiar? Sino un verbo. El Verbo de Dios es aquel que actúa restaurando, reconciliando. El Verbo de Dios es aquel que me lleva a cambiar. El Verbo es aquel que obra milagros en mi vida. Ese es el Verbo de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no fuera el Verbo? Él es el Verbo. Por eso dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Porque Él es el que hoy continúa actuando en nuestra vida. El Verbo, transformando vidas, cambiando corazones, obrando en mi vida. Usted hoy seguramente tiene muchas cosas que pedirle a Dios. Por supuesto, pídalo en el nombre, en aquel nombre que es el nombre del Señor. Pídalo en aquel que es el Hijo de David. Pídalo en aquel que es el Verbo. Usted puede actuar de diferentes maneras. Hay cosas que usted hace hasta todo lo posible y solamente no encuentra aún la respuesta para su vida. Y tanto que le pide a Dios, tanto que le pide al Señor aquel milagro, tanto que le pide al Señor aquella respuesta para su vida, para su familia. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque si estoy haciendo todo lo necesario, entonces no recibo respuesta por parte de Dios. Usted puede hacer todo, pero ¿saben quién es el que obra el milagro? Es el Verbo de Dios. Por lo tanto, confiemos en aquel que es el Verbo. Encomendemos nuestro corazón, encomendemos nuestra vida a aquel que es el Verbo. Y que esa sea nuestra decisión ahora, finalizando este año y ya a pocos días de iniciar
este año que se aproxima, el año 2022. Su nombre es el Verbo de Dios. A la pregunta, recordemos aquel primer pasaje que compartimos introduciéndonos a esta serie, a estas novenas teoterápicas de Proverbios 4. Dime cuál es su nombre, el nombre del Dios que hizo todo, y el nombre de su Hijo, si puedes decirlo. Y aquí está la respuesta. Su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor, Hijo de Dios, Hijo de hombre, Verbo de Dios, ese es tu nombre. Aquel que es eterno, porque Dios en el principio era el Verbo. Aquel que siendo Dios, porque el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, porque tú eres Dios. Pero aquel que sí está en unión, en comunión con el Padre, pero que no es el Padre, porque tú eres su Hijo, el Hijo de Dios. Tú eres el Verbo. Dígale a Él, tu nombre es el Verbo. Y así como a Juan le fue revelado que tú eres el Verbo de Dios. Y por eso ya le entendía y lo registró frente a aquella experiencia que él tuvo contigo durante más de 3 años. Y registró fue al Verbo de Dios. Aquel Verbo que eres tú, aquel Verbo que actúa, aquel Verbo que todo lo hace, aquel Verbo que resplandece en mi vida, resplandece en medio de la oscuridad de mi vida, aquel que me transforma. Tú eres aquel Verbo que actúa, aquel Verbo que fue enviado, aquel Verbo que habitó aquí con nosotros y que hoy habita en mi vida y que por el Espíritu Santo de Dios hoy vive en mí. Aquel Verbo que vivió aquí como nosotros, aquel Verbo que también murió. El morir también es un verbo, igual, pero igual, y más aún el resucitar. Y fuiste ascendido, el Verbo fue ascendido, y aquel Verbo también vendrá, y vendrá por nosotros. Eres el Verbo de Dios. Ese eres tú, mi Señor. Gracias, oh Dios, porque es el Verbo el que obra un milagro en mi vida. Es el Verbo que me responde. Y tú respondes, Padre, porque tu Hijo es el Verbo, porque tú le enviaste. Y ahora pídale a Dios, pídale a aquel Verbo que actúe en su vida, que actúe en su familia. Actúa en mi vida, oh Dios. Obra milagro en mi vida. Jesús, hazlo. Verbo de Dios, Verbo de vida. Ese eres tú, Señor. Y has venido para darme vida. Y si usted no ha recibido a Cristo aún, si usted no le ha abierto su corazón a Dios para que Él abra los cielos en su vida, dígaselo en este momento. Dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito al Verbo que eres tú. Hoy te abro la puerta de mi vida para que tú abras los cielos para mí. Hoy te recibo a ti, Verbo de Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Te recibo. Perdóname, oh Dios, Señor, por aquel Verbo con minúscula que he sido yo. Dios, aquel Verbo
y aquellos verbos que representan mi actitud de rechazo hacia ti, por rechazarte, oh Dios. Rechazar es un verbo. Perdóname. Perdóname, oh Dios, por pecar contra ti, y eso es un verbo. Perdóname, Señor, por mantenerte afuera de mi vida. Perdóname por vivir sin ti, y eso no es vida. Ahora, haz de mí, verbo de Dios, la persona que tú quieres que yo sea. Cámbiame, transfórmame, verbo de Dios. Si usted hizo esa oración, Jesús allí, ahora está en su corazón, está en su vida. El verbo está en su vida. Y ahora, que el verbo de Dios los bendiga en este día, obrando milagro en su vida hoy y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa y están haciéndolo igualmente en estas novenas. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayó Estéreo en la hermosísima Guajira colombiana. Y el corregimiento El Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Desde aquí, desde el redil, seguimos emitiendo nuestras novenas teotrápicas. Mañana los espero nuevamente, mañana martes, 6 de la mañana, hora redil, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.